¿Visualizan todos? Sí, Sí, perfecto. muy bien. Bien, bueno. Primero que nada, aunque ya lo sepan, me presento. Mi nombre es Rocío del Milagro Beleizán y soy alumna de la carrera en licenciatura en energías renovables. A continuación voy a presentar el trabajo que realicé para la culminación de mi carrera de grado, denominada Determinación in situ de la resistencia térmica en muros mediante una técnica no destructiva. Ustedes pueden visualizar a continuación la estructura en la cual se va a presentar o se va a desarrollar este trabajo. En un primer lugar se va a dar a conocer el contexto y la problemática que disparó el objetivo de esta tesis, de este trabajo de tesis. A continuación se presentarán reglamentos y métodos de cálculos para los mismos, la metodología y el procedimiento llevado a cabo. Se presentarán luego los resultados y las conclusiones a las que se arribaron. Bien, en primer lugar, voy a contextualizar la problemática, como dije, que disparó este trabajo de tesis. Como sabemos, la energía representa un insumo fundamental para el desarrollo de las actividades, pero esta proviene principalmente de la quema de combustibles, de lo cual ocasiona un aumento del cambio climático y como consecuencia de la temperatura media a nivel global. En este contexto, los países que forman parte del grupo G20 son los responsables del 75% de la emisión de los mismos, y la participación porcentual de la Argentina es del 0,9. En este contexto, teniendo en cuenta nuestro país, en el año 2016 se informó que se produjeron alrededor de 364.000 gigagramos de dióxido de carbono equivalentes, de los cuales la mayoría proviene del sector de energía. Y esto se debe tener en cuenta ya que va en correlación con la demanda de la energía energética que tiene nuestro país. Como vemos, a ver, como vemos en la tercera imagen, la demanda energética en nuestro país ha ido en aumento en los últimos años, en las últimas décadas. Particularmente en esta gráfica se visualiza desde el año 2005 al año 2019. En color verde oscuro podemos ver que el sector residencial es uno de los sectores que más demanda requirió de esta energía. Y por lo tanto, se debe tener en cuenta que esta demanda proviene de la búsqueda de confort térmico por parte de las personas que habitan, ya sea viviendas residenciales como edificios en general. A raíz de esto se debe considerar una evaluación de la energética de las envolventes de los mismos, de los edificios en general. ¿Por qué digo esto? Porque las envolventes, cuando hablamos de envolventes nos referimos al conjunto de elementos que tienen contacto con el exterior y el interior, y que regulan los flujos de transferencia de calor. Como uno de los aspectos importantes de los envolventes son los muros, también pueden ser las ventanas y las cubiertas. Esto nos lleva a tener en cuenta que la demanda de energía está directamente relacionada con la eficiencia térmica de las viviendas, y por ello se requieren de políticas energéticas que promuevan una rehabilitación en el caso de los edificios ya existentes, para una rehabilitación energética, y esta demanda a la vez conocer las propiedades reales que conforman las envolventes, los muros en este caso. Si bien estos valores se encuentran tabulados y podemos encontrarlos, determinar los valores, por ejemplo, de la transmitancia o resistencia térmica, muchas veces estos valores difieren de los valores verdaderos, ya que se debe tener en cuenta el envejecimiento, el humedecimiento y factores mismos relacionados con la mano de obra que se llevaron a cabo para la construcción de los muros de los edificios. Entonces, esto en los últimos años ha llevado a la búsqueda de nuevos métodos que permitan determinar las propiedades térmicas y contemplen estos factores.
teniendo en cuenta esto, la problemática que se planteó fue que, la hipótesis de trabajo que se planteó fue que el método dinámico permite estimar de manera in situ la resistencia térmica de muro de tipologías en climas de acá del noroeste argentino, ya sea para viviendas y edificios en condiciones de libre funcionamiento. Para ello, el objetivo general propuesto es contribuir a la mejora de la eficiencia energética de las envolventes a través de un método no destructivo que permite estimar la resistencia térmica y otras propiedades térmicas a fin de disminuir el consumo energético que se destina al acondicionamiento térmico de los interiores de los mismos. Para ello se presentan a continuación una serie de objetivos específicos, como son seleccionar las tipologías de muros que se van a estudiar, obtener un conjunto de datos, ya sea experimentales o simulados, que nos permitan determinar estos valores de las propiedades térmicas, realizar una búsqueda bibliográfica del método que se aplicará en este trabajo de tesis para ver cómo fue su desempeño, y además aplicar este método sí en las tipologías de muro que se seleccionaron para estudios, analizar las ventajas y las desventajas del mismo, y en el caso de que no se llegue a obtener resultados de las propiedades térmicas, de la resistencia térmica en particular, caracterizar cuáles fueron las condiciones bajo las cuales no logró converger. A continuación se presentan las normas vigentes a nivel nacional e internacional que están relacionadas con la eficiencia energética de los edificios en general. A nivel nacional contamos con el ASRAE, ¿sí? La cual nos proporciona los requerimientos mínimos, los requerimientos mínimos para llevar a cabo así una mejor eficiencia energética por parte de los edificios, ya sean nuevos o a construir, construidos, perdón que estoy trabada. Y también contamos con las normas ISO, las cuales entre ellas podemos citar como las que se ven en pantalla, la 5001, la 5200, 52.000, perdón, y en general estas normas nos proporcionan ¿sí? Principios para llevar a cabo mejoras en las envolventes y contribuir a la eficiencia energética de las mismas, como así también los métodos de cálculos de las propiedades térmicas. Un aspecto importante a mencionar es que la Unión Europea cuenta con una directiva que tiene como propósito garantizar la eficiencia energética de los edificios europeos, y entre ellas podemos mencionar que a partir del 31 de diciembre del año pasado, es decir, del año 2020, todos los edificios que se construyan a partir de esas fechas deben ser edificios de energía casi nula, o comúnmente denominados como ENCER. A nivel nacional, podemos mencionar de que contamos con el Programa Nacional sobre el Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica, y este decreto presidencial promueve el uso de sistemas solares térmicos para abastecer ya sea de energía como de agua caliente sanitario, y también promueve incentivos para llevar a cabo mejoras en la aislación térmica de las envolventes. También cabe mencionar que se cuenta con el Instituto Nacional de Normalización y Certificación, y estas normas cabe destacar que son de carácter voluntario, no son obligatorias, y nos proporcionan una serie de normas para poder determinar los valores de las propiedades térmicas de las envolventes, y sobre todo es interesante notar que una de ellas presenta una clasificación bioclimática de las diferentes zonas del país, y en base a esto determinar cuáles son los valores máximos que deben tener estas propiedades térmicas para llevar a cabo un confort. A nivel local, en la ciudad de Salta, contamos con ordenanzas municipales, las cuales se encargan de regular las construcciones en general, sin embargo no proporcionan
un lineamiento o una directriz en base a las propiedades que deben tener los materiales que se utilicen en la construcción en nuestra zona. Una de las normas que podemos mencionar a nivel de normas IRAM es la 11.601, que como mencioné anteriormente nos proporciona la metodología para la determinación tanto de la resistencia como de la transmitancia térmica. Otra de ellas es la norma IRAM 11.605, que nos permite establecer cuáles son los valores máximos de la transmitancia térmica y a través de ella de la resistencia térmica que deben tener los muros y techos para las épocas de invierno y verano, de manera tal que aseguren un nivel de confort térmico. A raíz de esto sí se procedió a un cálculo teniendo en cuenta las condiciones de acá de la provincia de Salta, y se determinó que los valores máximos para los muros de la transmitancia térmica son los que se presentan a continuación. Como vemos, estos están clasificados en nivel A, B y C, que refieren al nivel de confort térmico que solicita la norma, donde el nivel A corresponde a un nivel satisfactorio, el nivel B un medio, y un nivel C un nivel básico. ¿Por qué me pareció importante destacar este cuadro? Porque el propósito de este trabajo de tesis sí, es determinar la resistencia térmica de los muros, y el muro, el cual más adelante voy a detallar, se realizó en el muro en el cual se realizaron las mediciones, ¿sí? Es un prototipo de viviendas que se utilizaron en un barrio acá en zona norte, perdón, que son de viviendas. Entonces la norma, la norma IRAM, requiere que todas las viviendas de tipos sociales tengan como mínimo, alcancen el nivel C, y como estos valores están para la transmitancia térmica, a través de las relaciones podemos determinar si cumple o no en el caso de la resistencia térmica. La otra norma que podemos mencionar es la IRAM 11.564, que se basa en un estado estacionario, y este es un método de laboratorio que se basa así en las simulaciones de las condiciones de fronteras de un muro. Sin embargo, requiere de un estado estacionario, y en la práctica esto no es fácil de llevarlo a cabo, es muy ideal. No así tanto el método semiestacionario de la norma ISO 9869, que comúnmente se conoce como método promedio, el cual permite determinar tanto la resistencia térmica como la transmitancia térmica a partir de mediciones in situ, tanto de las temperaturas superficiales como del flujo de calor a través de un muro. Como podemos ver, la resistencia se determina a partir de las temperaturas superficiales y la transmitancia a partir de las diferencias de temperatura ambiente. Sin embargo, esta norma requiere de una serie de criterios para poder validar estos resultados. El primero de ellos es que el periodo de análisis no debe ser inferior a 96 horas y finaliza cuando el valor de la resistencia térmica estimada al final de los datos no difiere más del 5% de la estimación realizada 24 horas antes. Además, requiere que la estimación de la resistencia térmica durante los 2/3 primeros del periodo de medición no se desvíe más del 5% de la resistencia obtenida entre los dos tercios últimos del periodo de medición, y también requiere de que el cambio de energía interna del muro no debe ser menor del 5% del flujo de calor a través del mismo. Pero como dije, este es un método semiestacionario y que se caracteriza por requerir que las diferencias de temperaturas superficiales sean mayores a los 10 grados y considera al flujo de calor en una única dirección. Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente. Estos métodos, los semiestacionarios como el método promedio, requieren de condiciones estables, como las mencionadas recientemente. Y esto difiere de la práctica, ya que, por ejemplo, si se consideran los edificios históricos, es difícil
regular los flujos interiores de estos, y en los casos de edificios que están en condición de libre funcionamiento, es decir, que no requieren de aparatos para la calefacción o refrigeración de los mismos, es imposible mantener una dirección de flujo en una sola dirección. Por lo tanto, debido a la realidad de la práctica, cada vez más se han ido volcando los estudios hacia los métodos dinámicos, métodos que contemplan otras situaciones, y es un método que justamente se aplica en este trabajo de tesis, y debido a que estos métodos aún están en estudio, todavía no se encuentran en normativas. Bien, el método Pentaur es un método dinámico. Este es un método que contempla situaciones de la práctica diaria. Este método fue desarrollado por Anderlin para la determinación de la resistencia térmica de muros y se basa en el modelo de Woolfip. Entonces, como vemos en pantalla, este modelo tiene en cuenta la ecuación de transferencia de calor a través de un muro de una capa homogénea cuyo espesor es L. Y la solución de la misma se presenta así a la par, donde los coeficientes alfa, beta y gamma, perdón, se determinan a través de las condiciones de frontera. Entonces, para entender esto, consideramos ¿sí? una capa homogénea de un muro en la que se encuentra una temperatura de 0 grados, a la cual en un cierto instante se le aplica un escalón de temperatura de 1 grado, tanto en x igual a 0 como en x igual a L, es decir, en ambos lados del muro. Como podemos ver aquí, aquí se aplica el salto de temperatura en x igual a 0, de 1 grado, y aquí en x igual a L, en el espesor del muro. Después de un largo tiempo, el perfil de la temperatura va a ser los que se muestran en gráfica, ¿sí? Y además se muestra la dirección de flujo de calor que se toma como positivo. Si tenemos en cuenta en el momento en el cual se aplica este escalón de temperatura de 1 grado, el modelo dice de que podemos expresar la distribución de la temperatura como la suma de una parte estacionaria y de una parte transitoria. Teniendo en cuenta la segunda imagen, ¿sí? en el escalón interno, el escalón de temperatura en la cara interna, podemos ver que este escalón de temperatura puede ser representado como una parte estacionaria, es decir, que no varía con el tiempo, sino que la temperatura varía con el espesor del muro, y una parte transitaria, la cual sí varía con el tiempo. De la misma manera, en la cara externa del muro. Para entender un poco mejor esto, a continuación se va a describir el método analizando tanto la parte estacionaria como la parte transitoria. Analizando primero la parte transitoria, el análisis de Fourier nos proporciona las siguientes soluciones para la ecuación que mostrábamos anteriormente del flujo de calor, donde tenemos las temperaturas en la cara interna y externa debido a este escalón de temperatura de 1 grado. A continuación en la gráfica se puede observar ¿sí? la variación de la distribución de temperatura en ambas caras del muro, y podemos ver que a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Vemos en primer lugar que esta distribución de temperaturas, ¿sí? tanto en la cara externa e interna, en la parte interna se puede visualizar en una línea continua, y en la parte externa en línea de puntos. Vemos que estas distribuciones son simétricas, y a medida que avanza el tiempo, estas distribuciones se van juntando hasta que no se pueden separar. Esto es lo que pasa en las temperaturas respecto a este escalón de temperatura de 1 grado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en el flujo de calor? ¿Qué es lo que ocasiona este escalón de 1 grado en el flujo de calor? Para ello vamos a considerar sí, que en x igual a 0, que es donde se aplicó el escalón de temperatura de 1 grado, el flujo de calor va a estar determinado por la ecuación ¿sí? De Fourier, el cual tiene en cuenta las temperaturas previamente mencionadas.
Como vemos en la gráfica, ¿sí? Podemos ver el flujo de calor debido a este escalón de temperatura de 1 grado en la cara externa como en la cara interna. ¿Sí? Como vemos en línea de puntos, vamos a ver la densidad de flujo de calor. Este valor se mantiene primero constante, que sería igual al flujo de calor transitorio, pero a diferencia de 1 grado, que fue el escalón que se aplicó, y luego este valor disminuye. En tanto, el flujo de calor debido al al escalón interno de temperatura, primero es infinito y luego va disminuyendo hasta el punto de que converge con Q. Estas funciones, es decir, el flujo de calor en X igual a 0 debido al escalón de temperatura de 1 grado, se denominan funciones de influencia. Estas funciones nos permiten calcular o determinar el flujo de calor transitorio en un tiempo determinado. Supongamos que este tiempo determinado se denomina un tiempo fijo Tp. Entonces, el análisis de la densidad de flujo de calor nos indica que si se aplica un escalón de temperatura de 1 grado, ¿sí? En un tiempo anterior a este tiempo fijo, el flujo de calor durante este periodo, ¿sí? Va a ser igual o va a disminuir de la misma manera que disminuyen acá en la gráfica. Por lo tanto, el flujo de calor en este tiempo Tp, depende de lo que pasó en el tiempo Tn, por lo tanto va a ser igual a Q. De la misma manera, si el escalón de temperatura no fuese 1 grado, sino fuera un dt, entonces el flujo de calor transitorio en el tiempo Tp, perdón, va a ser igual a este escalón de temperatura por la densidad de flujo evaluado en este tiempo Tn. Y si se consideran varios escalones de temperatura en ambos límites, es decir, en ambas caras del muro, podemos expresar al flujo de calor transitorio como la sumatoria de todos los escalones y los flujos de calor. Teniendo en cuenta la parte estacionaria, sabemos que el flujo de calor se va a determinar a partir, ¿sí? de estos escalones de temperatura y la resistencia térmica. Pero como mencioné en un primer momento, la capa del muro se encontraba a una temperatura igual a 0. Por lo tanto, estos escalones de temperatura se pueden sumar a las temperaturas límites, es decir, en el tiempo Tp, y el flujo de calor estacionario resultaría igual como la diferencia de las temperaturas límites en el tiempo Tp sobre la resistencia térmica. Considerando entonces la parte estacionaria y la parte transitoria, el modelo de Gulffiff expresa que el flujo de calor va a ser igual a la parte estacionaria y esta parte transitoria, como habíamos mencionado anteriormente. Lo que hace el método de Pentaur es, además de considerar esto, considerar las diferencias de flujo de calor, ¿sí? Entonces agrega un tercer término en el cual contempla esto. Bueno, y este término sí se refiere a un vector de error debido a que las temperaturas superficiales y flujo de calor se están midiendo. Pero con esto, ¿qué quiero decir? De que Pentaur va a considerar de que debido a las condiciones cambiantes del clima, el flujo de calor se considera como una variable dependiente que contiene información implícita de las condiciones climatológicas a las cuales ha estado expuesto el muro anteriormente. De esta manera, entonces, el flujo de calor en un tiempo P, ¿sí? se puede expresar como la suma de una parte estacionaria, del comportamiento estacionario, y de un comportamiento dinámico del mismo. Es decir, de que el método Pentaur determina el flujo de calor, o considera en realidad el flujo de calor como una historia de calor que tiene en cuenta las temperaturas y los flujos de calores en el pasado. Espero que se llegue a entender.
Y esta ecuación se resuelve a partir de la técnica de regresión lineal múltiple, que requiere de que se determine un tiempo de influencia y un periodo de convergencia. Cuando nos referimos a un tiempo de influencia, estamos determinando un tiempo a partir del cual las influencias que tienen las condiciones climatológicas sobre el flujo de calor ya resultan insignificantes, en el caso de este término, ¿sí? Y en el caso de xn, que la habíamos definido como el flujo de calor, como la densidad del flujo de calor, ¿sí? Va a referir cuando estas funciones de influencia sean tan pequeñas que la influencia sobre el flujo de calor en el tiempo T_p son insignificantes. El tiempo de influencia en esta ecuación se puede ver a través del parámetro K. Ya vemos que la sumatoria está hecha de n igual a 1 hasta K. Entonces, se va a ver hasta qué punto, o sea, hasta qué tiempo pasado se va a considerar el análisis sobre el flujo de calor. Respecto de este método, sí podemos mencionar cuáles fueron los antecedentes de aplicación en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Cabe mencionar que el método de Pentaur, desarrollado por Anderlin, el cual tiene nacionalidad sueca, justamente se llevó a cabo y se probó en varias oportunidades en el hemisferio norte, que teniendo en cuenta las condiciones climáticas de esta zona, de esta región del mundo, suelen requerir de calefacción continua, y entonces el método fue probado de manera exitosa en diferentes tipos de muro. Por ejemplo, acá nombramos que muros con gran inercia térmica, muros con varias capas, y incluso cuando el flujo de calor era muy bajo. En todos ellos logró converger de manera rápida, incluso debido a la fiabilidad que presentó este método, fue utilizado como parámetro de comparación en la determinación de la resistencia térmica por métodos de termografía infrarroja. En el caso del hemisferio sur, como vemos en imágenes, ha sido probado o puesto en prueba en las casillas que se encuentran en el predio del INENCO, las cuales se caracterizan por ser de ladrillones huecos, y fue probado tanto como con mediciones in situ como datos simulados, de los cuales se pudo obtener buenos resultados, convergió en todos los casos y hacia valores representativos, y por lo tanto demostró ser fiable. En este trabajo de tesis, se estudió el muro de un prototipo de vivienda que también se encuentra en el predio de la INENCO, pero este tiene la particularidad o la diferencia de que posee una capa de aislación térmica. Particularmente las paredes de esta vivienda que se ven en imagen son paredes de 10 centímetros de espesor, que contienen placas de granulado, de compuestos granulados y de arena y de cemento. Tiene una capa de estos paneles premoldeados con estos componentes que mencioné, una capa de poliestireno expandido, perdón, y otra capa de estos paneles. Además está revestido o contiene, sí, ¿cómo se dice? Revoque fino, sí, en ambos lados. El muro que se analizó de esta vivienda es este muro, que es el muro sur, y aquí podemos ver la ubicación geográfica de los mismos. En base a las propiedades térmicas tabuladas de estos materiales, de los compuestos granulados, cemento y arena, se pudo determinar que la resistencia térmica del muro es de 1.15 metros cuadrados Kelvin sobre vatio. El método de Pentaur, como dijimos, requiere de datos de temperaturas superficiales como de flujo de calor a través del mismo, los cuales fueron obtenidos a partir de datos experimentales y simulados. En datos experimentales se obtuvieron las temperaturas a partir de termocuplas tipo K que estaban conectados a un datalogger
Hubble, perdón, y a un sensor de flujo de calor también conectado a un sistema de adquisición de datos. El periodo de análisis, el periodo de recolección de estos datos fue del 27 de octubre al 21 de noviembre, es decir, en un periodo de primavera. Los datos simulados se obtuvieron a través del software CIMEDIF, en el cual se simuló el prototipo de vivienda durante un año completo, y a partir de este se pudieron obtener las temperaturas ambientales de los locales y las temperaturas superficiales del muro. En estas imágenes se muestran, ¿sí?, los instrumentos utilizados para llevar a cabo la recolección de los datos experimentales. Acá podemos ver, ¿sí?, las termocuplas y el data logger y el sensor de flujo de calor. Cabe destacar que este sensor, el fluxómetro, produce una pequeña tensión de salida que es proporcional al flujo de calor. De esta manera se obtuvo ese dato. Y para la ubicación de los sensores, lo que se hizo fue determinar el espesor de las placas de compuestos granulados, cementos y arena, de tal manera que los sensores fueran ubicados próximos al punto medio de estas placas, y dentro de la vivienda se ubicó el fluxómetro y una de las termocuplas, y del lado exterior se conectó la otra termocupla, a más o menos a una altura de 68 centímetros distantes del suelo, y se lo ubicaron de tal manera que estuvieran opuestos, como se puede observar en esta imagen. En cuanto a la recolección de datos mediante la simulación con CIMEDIF, bueno, como dije, la simulación se realizó para un año típico, de los cuales se pudieron obtener valores horarios, y tanto de temperaturas superficiales como de temperaturas ambientes. Dado que el software no nos provee información sobre los flujos de calor a través de los muros, esta información fue calculada a través de las temperaturas ambientales mediante la ley de enfriamiento de Newton. A continuación se puede ver, ¿sí?, un diagrama, un esquema, en las cuales se dividió la vivienda para llevar a cabo la simulación con CIMEDIF. También cabe mencionar que debido a las condiciones climatológicas, el flujo de calor se ve afectado por el tipo de muro y por la orientación que tengan los muros. Entonces, en este trabajo también se consideró una clasificación aproximada del tipo de flujo que fue determinada por el grupo de investigación del INENCO, el cual, a través de un coeficiente HF, el cual es un número positivo, múltiplo de 24 horas, que relaciona los flujos de calor positivos o negativos, y el flujo de calor total, fue posible determinar la dirección del flujo de calor. Como vemos en la imagen, si este coeficiente nos da un valor de 0, quiere decir que el flujo de calor se mantiene positivo o negativo dependiendo del caso. Si es un coeficiente con valores bajos, se dice que la dirección del flujo es ligeramente alternante, y si es mayor a 0.02, la dirección del flujo es alternante. En cuanto a los resultados, ¿sí?, podemos mencionar que en todos los casos se obtuvo una dirección de flujo de tipo alternante. Y en estas primeras imágenes se muestran los resultados obtenidos a partir de mediciones in situ, es decir, las que fueron medidas con los sensores. Como podemos ver, también se presentaron una diferencia de temperatura baja de menos 3.2 grados centígrados, y un flujo de calor medio de 2.5. En la primera gráfica podemos ver, ¿sí?, la variación de las temperaturas internas y externas en color rojo y azul respectivamente, y en color verde el flujo de calor. A pesar de tener diferencias de temperaturas bajas y de tener un flujo de calor con dirección alternante, se decidió incluir al método promedio, al método semiestacionario, en este análisis,
para estudiar si en determinadas ocasiones o en ocasiones específicas permitiría obtener resultados próximos a los obtenidos con el método dinámico Pentaur. Esto se observa en la segunda gráfica, en la cual para un tiempo de influencia de 18 horas se obtuvo que el método Pentaur convergió a un valor de 1.14, y en tanto, debido a las condiciones climatológicas previamente mencionadas, el método promedio no logró converger. Sin embargo, se observa que para el día 16 aproximadamente, el valor de la resistencia estimada por el método promedio, que obtuvo variaciones periódicas diarias, tiende a aproximarse al valor obtenido por el método Pentaur. Bueno, eso es una situación a destacar, porque a pesar de no haber convergido, tiende al valor estimado por el método dinámico. En tanto, el método Pentaur pudo converger, como dije previamente, en el número de días 12, y a partir de este día, los datos de las resistencias arrojadas por este método se validan, y se puede observar en la última gráfica parámetros estadísticos satisfactorios. Sobre todo si observamos la última gráfica, vemos que el flujo de calor estimado por Pentaur respecto del calor medido tiene un buen acorde, y esto arroja un sesgo de 0.20. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que, como vemos en la segunda gráfica, los valores de la resistencia térmica se expresan aquí como valores negativos, pero esto solamente se debe a la posición en la cual fueron tomadas las temperaturas superficiales, por ello se debe tomar el valor absoluto del mismo. En el caso de verano, que recordemos esto, en este periodo los datos fueron simulados, puede observarse también una dirección de flujo de tipo alternante, y como vemos en la segunda gráfica, el método Pentaur logró converger al sexto día a un valor de 1.17. Si vemos en la primera gráfica, podemos ver variaciones de las condiciones climatológicas que influyeron muchísimo en el método promedio, ya que en este periodo de tiempo se caracteriza por días soleados y nublados, y ocasionaron estas variaciones. A pesar de esto, el método promedio logró converger en el día 10, pero a un valor muy alto respecto de lo obtenido por el método Pentaur. Una vez más, se observa de que al final del periodo de medición, el método promedio tiende más hacia un valor próximo al método de Pentaur. Sí. En tanto, como dije, Pentaur logró converger y lo hizo de manera satisfactoria, arrojando parámetros estadísticos óptimos, y esto se observa también que la diferencia entre el flujo de calor estimado por el método y los medidos es nula. En el caso de otoño, también estos resultados se obtuvieron mediante la simulación, y puede verse que el método Pentaur nuevamente convergió al sexto día, en tanto el método promedio osciló entre valores de 2.5 aproximadamente, luego convergió a un valor de 1.5. Sin embargo, debido a las condiciones climatológicas, como podemos ver aquí, tenemos dos periodos en los cuales el flujo de calor no varió mucho, y esto ocasionó el valor estimado por el método promedio, y se logra ver de que no hay un momento en el cual se acerque aún más al valor estimado por el método Pentaur. La época de invierno es una época particular para analizar, ya que debido a las condiciones climáticas de esta época,
el método promedio logró converger en un tiempo a los días 18, en tanto Pentauro al día 6, y como se puede ver nuevamente al final de los datos, el método promedio se acopla al valor estimado por Pentaur, lo que hace presumir que si se obtuviera un mayor tiempo de medición, el método promedio lograría acercarse más al valor estimado por Pentaur, que fue de 1.17. Pese a todas las características climatológicas de esta época, Pentaur nuevamente convergió de manera satisfactoria. Y el caso de primavera a partir de datos simulados, es interesante notar que las variaciones de temperatura durante los primeros días de datos ocasionaron una fluctuación muy grande en la estimación de la resistencia térmica por parte del método promedio. Situación que Pentaur pudo hacerle frente y convergió nuevamente al día 6 a un valor próximo a los anteriores. También podemos ver de que el método promedio nuevamente tiende a acoplarse al valor estimado por Pentaur. Nuevamente se obtienen parámetros estadísticos buenos a partir del periodo de validación con el método Pentaur. Y a continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos, en los cuales podemos ver en color gris el valor teórico del muro, de la resistencia térmica del muro, y vemos que el valor de la resistencia estimada por el método Pentaur, a partir de los datos in situ, que recordemos era de 1.14, subestima en un 0.9% este valor teórico. En tanto, la resistencia térmica obtenida a partir de datos simulados, si se realiza un promedio, se obtuvo un valor de 1.17, el cual sobreestima en un 1.7 el valor teórico. Además, en cuanto al método promedio, cuando convergió, que lo hizo a partir de datos simulados, convergió hacia valores dispares, y esto se puede observar en líneas de puntos morados, arrojando errores relativos porcentuales muy altos. En este caso sí se utilizó la resistencia térmica teórica como un valor de cotejo. Cabe mencionar que este valor no necesariamente corresponde a un valor real, ya que este se obtuvo a partir de valores tabulados y de una simplificación de la norma considerando un flujo de calor en dirección única y una capa homogénea. Entonces, a partir de esto podemos concluir de que para un muro que posee una capa de aislación térmica cuya orientación es oeste-sur, se obtuvo un flujo de calor alternante y baja diferencia de temperaturas superficiales, lo que ocasiona que el método promedio sea más susceptible a estas condiciones, y cuando convergió lo hizo hacia valores dispares, lo que indica que el hecho de converger no significa que el valor obtenido sea confiable. Sin embargo, como se mencionó en el periodo de invierno y de primavera, hacia el final de los datos pareció requerir el método promedio un par de días más de mediciones para poder tender hacia un valor próximo al estimado por Pentaur, bajo estas características y de las condiciones climatológicas de Salta. Por supuesto, Pentaur presentó superioridad frente a este método semiestacionario en estas condiciones climatológicas y para este tipo de muro, que fue, que no, creo que no lo mencioné, pero fue estudiado en condiciones de libre funcionamiento, es decir, sin calefacción y sin artefactos de refrigeración. Convergió más rápido en todos los periodos de análisis y además hacia valores similares, obteniendo un buen desempeño a partir de los parámetros estadísticos. De esta manera,
podemos decir de que el método Pentaur permite determinar la resistencia térmica en muros con una capa de aislación térmica, cuestión que no fue probada previamente, mediante una técnica no destructiva y en periodos de tiempo menor, pudiendo proporcionar soluciones arquitectónicas para una rehabilitación térmica de las envolventes y de esta manera disminuir el consumo energético que se destina para la calefacción de estos espacios interiores. Como por último mencionar de que entonces este trabajo de tesis constituye o contribuye como un aporte significativo para validar el método en muros de aislación térmica y en situaciones climatológicas propias de la ciudad de Salta. Además, también como por último voy a mencionar de que se recomienda para estudios posteriores que se realicen a cabo por el INENCO, probar este muro, ¿sí? Analizar este muro con mediciones in situ en otras épocas distintas a las que se analizó en este trabajo, cuestión de que fue uno de los objetivos de este trabajo, sin embargo, debido a las condiciones de pandemia, no se pudo continuar midiendo. Y bueno, eso sería todo. Rocío, si querés volver a la presentación de salir de la compartir pantalla, si podemos vernos todos, tal vez. Bien. Bien, 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 bien. Tengo que se abre las preguntas. No sé si tienen algo para preguntar. Sonia, ¿querés arrancar vos o arranco yo? Arranquen ustedes, chicos. Bueno, primero que nada, Rocío, en lo personal, quisiera felicitarte por el trabajo logrado, de la lectura que se ha realizado en lo que está escrito. Me parece que está muy ameno, explicado y bien logrado el objetivo, centrando en cada capítulo lo que realmente querías mostrar. Así que eso me parece bien valorable. Y respecto a la reseña de la presentación, creo que concordarán conmigo mis compañeros. Muy buena tu presentación, bien clara, ¿sí? Concisa, y eso hace de que nuestra atención haya sido, al menos de mi parte, bien estar centrado en lo que decías. Así que eso también felicitarte por tu presentación. Finalmente también, en esto de tomar primero la palabra, también felicitarte por el contexto, digamos, en este momento, en esta situación en la que estamos, me parece sumamente valorable para vos, para tu directora, para tu equipo de trabajo, el hecho de haber animado a concluir un trabajo en función de todas las herramientas por un lado y los datos y demás, haberse animado a terminar y a concluir este periodo de trabajo. Así que también va mi felicitación por esto último. Respecto a tu presentación y respecto al trabajo, yo simplemente tengo una pequeña duda, más que duda, capaz que curiosidad, en relación a los resultados presentados, y tiene que ver con esto de que vos mencionaste que en el método Pentaur, ¿sí? La convergencia, cuando se tomaron los datos in situ, eran días de convergencia de 12 días, mientras que 6 días para cuando eran los datos simulados por CIMEDIF. Entonces me sale la curiosidad a qué podría deberse esta, si se quiere, diferencia entre los días de convergencia, y si tiene que ver con el tiempo de influencia, que en un caso era mayor que en el otro, ¿sí? En el caso del método Pentaur, si no mal recuerdo, era de 18 horas para in situ, y creo que mucho menos para el datos de CIMEDIF. Era eso una curiosidad de la convergencia. Bien,
En primer lugar, sí, los datos in situ, como digo, tenemos que tener en cuenta que fueron obtenidos mediante sensores. Y los simulados, lo que tiene la característica es que dejan de lado o no tienen en cuenta la influencia eh, que los sensores pueden ocasionar en la recolección de los datos. Si bien es cierto de que aún con un tiempo de influencia de 2 en el caso de datos simulados y de 18 en el caso de los datos in situ, sí, como los datos in situ fueron tomados en época de primavera, debido a las fluctuaciones que tuvimos en esos días, en los primeros días la resistencia térmica que estimó el método Pentaur fueron valores muy altos, lo cual causaba una distorsión hacia la estimación final. Por ello, como se puede observar, como se mostró en la gráfica, y creo que no hice hincapié en eso, se consideraron datos a partir del 7º día, porque esta influencia de las condiciones climatológicas eh, ocasionó una perturbación en la estimación de la resistencia térmica por el método de Pentaur. En cambio, como los datos simulados no tienen en cuenta estas fluctuaciones que pueden ocasionar los sensores, convergió mucho más rápido. También tener en cuenta que, no creo que iba a decir, A ver, yo quiero aclarar una cosita o completar lo que dice Rocío. José, es muy interesante tu pregunta. Y tiene que ver con que cuando uno va y mide en una situación experimental, vos no sabés con qué situación climática te vas a encontrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la situación climática hizo que el método empezara a acercarse a un valor y después cambió tan bruscamente que es como que se desarticula o se desfasa y entonces necesita otro periodo bastante más largo como para volver a alcanzar, digamos, la convergencia. la conversión. Cambio, cuando nosotros usamos la simulación, los datos meteorológicos que uno pone para esas simulaciones es lo que se llama el año meteorológico típico, que está elegido de forma tal que sea representativo de las condiciones del lugar y suele ser un mes que es bastante promedio, o sea, no es algo que tiene Sin extremos. alteraciones. Claro, tiene las alteraciones, pero las alteraciones dentro de lo que es el clima promedio del lugar, no tiene en cuenta, por ejemplo, que entró una ola de calor de golpe, porque en la misma selección del año típico meteorológico, estos eventos extremos se van descartando. Entonces te queda un año típico que es mucho más parejito. Y cuando vos vas a hacer la medida experimental, no sabés qué te va a tocar, si te va a tocar, digamos, un extremo o no. Entonces, por eso es que en algunos casos el tiempo de convergencia es bastante oscilatorio, digamos, entre lo que vos simulás y lo que vos podés llegar a medir. Inclusive podría ser que si nos tocó justo un periodo parejito de días, el tiempo de convergencia podría haber sido menor a los 12 días, por ejemplo. Podría haber tenido 6 o 7 días, pero eso es algo que uno no sabe a priori. Lo vas averiguando a medida que vas midiendo. Y cabe mencionar que cuando nosotros instalamos los sensores, el primer día, bueno, lo instalamos y estaba el sol pleno, y esa misma tarde se largó la lluvia, un viernes que tuvo todo el fin de semana, no sabíamos cómo iban a estar los sensores, y cuando volvimos en la semana a ver el estado, por suerte estaban bien, pero bueno, todas esas condiciones fueron varios días que estuvieron expuestos a esto, que después volvió a salir el sol, y todas esas fluctuaciones en el clima ocasionaron, bueno, que se lleve más tiempo, que demanda. Muy bien, excelente, clarísimo me quedó. Muchas gracias por la aclaración, la respuesta. Compañeros Carlos, Sonia. Dale, yo, por mi lado, Rocío, hacía una pregunta de síntesis, quisiera que me hagas. Vos ya nos presentaste el método dinámico, el Pentaur, y veo que tiene sus ventajas, sus fortalezas. Quisiera que me describas así, en qué condiciones, vamos por el otro lado, en las desventajas, no lo usaríamos al método esto. ¿En qué situación, o en qué vivienda, o en qué lugar geográfico, no sé? ¿Qué me dirías? Bueno, como desventaja, justamente el trabajo pretende comparar cómo fue utilizado en el hemisferio norte,
bajo esas condiciones climáticas, y en estas condiciones climáticas de este hemisferio, sobre todo en las ciudades altas, que se caracteriza por condiciones climáticas marcadas en las distintas épocas, verano, con días nublados y días soleados, días de lluvia, invierno donde hace frío, o sea, las condiciones climáticas de las épocas estacionales de nuestra ciudad son bien marcadas. Entonces, bajo estas condiciones, el método podría ser desfavorable. Sin embargo, en las pruebas que se han ido utilizando, ha obtenido, aunque demandó mayor tiempo de convergencia, ha obtenido un buen rendimiento, una buena performance. Y en este tipo de muros que se contaba con varias capas, o con una capa importante de aislación térmica, que teníamos estos paneles premoldeados que contenían compuestos granulados, cemento y arena, y en el medio teníamos una placa de telgopor y otros paneles, debido al espesor del muro, el método logró converger de manera satisfactoria. Entonces podemos decir de que afrontó, ¿no? O sea, estas serían las condiciones en desventaja en las cuales el método puede haber no llegado a converger o converger hacia valores, irracionales, y sin embargo logró afrontar estas condiciones, tanto climáticas como de muros con una capa de aislación térmica. No sé si pude responder su pregunta. Sí, no, está bien. Yo no tengo más preguntas así técnicas, por lo menos. Bueno, yo voy a hacer referencia, digamos, a dos ítems, digamos, que yo había marcado allí, que veo que pudieron, digamos, corregir. Bueno, Disculpe, profe, decir le escucho un poquito bajo, no sé si soy yo. bajo, a ver, y eso que hablo. Voy a tener que aumentar mi volumen. No, o sea, tengo al máximo, digamos, pero bueno. Decía que tengo dos consultas. De más está decir, decía que la presentación de la tesis es bastante buena, o sea, y este poder de síntesis que uno tiene que tener, ¿no?, para hacer la presentación de todos los resultados en este tiempo, digamos, en estos 50 minutos. Yo quería hacer referencia, digamos, a cómo expresaste, lo hablamos, digamos, en la reunión previa, digamos, cómo expresaste ese R, y veo que lo han corregido, digamos, y a mí me gustaría saber, digamos, si efectivamente en la versión previa que nosotros analizamos, que había sido un error, ¿cómo se dice? Un error ahí veo que, no en la presentación, ¿no?, sino en la versión definitiva, digamos, de la tesis. Veo que ahí están corregidas, digamos, cómo expresaste, digamos, la resistencia, con su error, ¿está bien? ¿A qué se debe ese cambio, digamos, que le hicieron? Pero, ¿me podés explicar? O sea, Bien, justamente ese día que tuvimos la reunión, bueno, esto era lo que me habían consultado, las resistencias térmicas, bueno, se expresaron con sus correspondientes errores, y era notable de que en algunos periodos este error tenía varios decimales, ¿sí? sí, Entonces, lo lógico es expresar la resistencia térmica con esa misma cantidad de decimales para obtener las cifras significativas. Sin embargo, bueno, expresarlo de una manera con varias cifras era como un valor muy exacto. Y entonces no queríamos caer en esa perfección, porque por más que el método respondió de manera correcta, bueno, y obtuvimos errores de la resistencia térmica con valores muy bajos, decidimos corregir para expresarlo con dos cifras significativas, y de esa manera no caer en una, ¿cómo sería? En una de manera de expresarlo de manera muy perfecta, porque eso no se suele realizar, no se obtiene en la práctica. claro.
fue una decisión que consulté y tomé en base a estas observaciones que ustedes me hicieron, y que no fue en todos los periodos, sino que fueron creo que en 3 donde tenía el error muy bajo, y bueno, no fue para no expresarlo de una manera tan perfecta, que por más que el método haya respondido de manera satisfactoria, bueno, me pareció conveniente concluirlo de esa manera. Ok. Y después no sé si es más una pregunta ya a la directora también. El tema esto que también vimos de cómo expresan, digamos, el trabajo underline, De andarle. los flujos de calor, digamos, ¿no? Que en realidad, no te escucho, Silvana, en realidad, digamos, habla así de densidad de flujo de calor. Y ahora en la presentación yo escuchaba, digamos, que, o sea, cómo uno pasa, ¿no? de analizar este salto de 1 grado, que te sirve para hacer toda la proyección de después decir, bueno, pero si está pasando esto en un salto de 1 grado, después lo puedo generalizar, digamos, para otro. Entonces, y yo ahí es como que a mí me hizo un clic, digamos, de decir, por eso es que estos investigadores no trabajan con la densidad, no trabajan con el flujo en sí, sino con la densidad de flujo, porque hacen referencia a un salto que en realidad ellos después, no sé, después generalizan, digamos, ¿no? Y claro, si vos dividís por un delta de T1, no modifican nada, ¿está bien? Y después, pero bueno, si yo quiero generalizar, ya está el otro salto, digamos. Es como que fue, en tu presentación, digamos, cuando lo dijiste, es como que quedó ahí claro, digamos. Pero bueno, uno leyendo la tesis, a mí yo dije, las unidades, ¿no? Pero bueno. Claro, por eso hice hincapié como en la corrección previa, usted me había mencionado eso, no sé, espero haber sido más clara ahora, No, explicándolo sí, que leyéndolo, sí. así es. Bueno. Sí, me pareció, digamos, bastante claro, bastante claro. Y lo interesante también, les quiero decir, de la tesis, es que está basado, digamos, en un trabajo bastante actual, y bueno, como lo resaltaste vos, ¿no? Un método que todavía acá en esta región no está todo dicho, o sea, hay un amplio campo para analizar, y bueno, espero que se continúe esto, porque esto que se limitó, digamos, a solamente analizar justo en una estación meteorológica, justo ¿cómo se dice?, en primavera, que es tan cambiante, digamos, el clima. Bueno, espero que se pueda continuar para ver qué onda, qué pasa en otoño, en invierno, que, bueno, qué sé yo, no sé. Así que bueno, bueno, creo que eso es de mi parte nada más. Bueno, gracias, Sonia. Yo quería completar una cosita más, nada más. Cierto, este método digamos, se desarrolló en Suecia y se probó con climas y con sistemas constructivos que son del hemisferio norte, o sea, que tienen niveles de aislación de 15, 20 o 30 centímetros, y normalmente cuando ellos los prueban con calefacción funcionando. Nunca se había probado en edificios, digamos, que no estuvieran ni calefaccionados ni refrigerados. Y es todo un desafío porque como los saltos térmicos y los flujos de calor son tan chiquitos, no se sabía si el método iba a funcionar o no iba a funcionar bien. Ahora, otra cosa interesante es que en Europa y en Estados Unidos ellos tienen toda una legislación para mejorar lo que son las aislaciones térmicas de las envolventes. Entonces, por ejemplo, vos tenés un edificio viejo, ellos van y usan el método ISO que mencionó Rocío para determinar la resistencia térmica del envolvente y decir, le hace falta agregar tanto de aislación para cumplir con la normativa, ¿sí? En cambio, nosotros en nuestros países ni siquiera tenemos la normativa obligatoria digamos, de una referencia de aislación que tengamos que poner. Entonces, es como que estamos adelantándonos a la necesidad que va a haber de aquí a unos años de poder determinar para una casa cualquiera cuál es, por ejemplo, la resistencia térmica del envolvente para saber cuánta aislación habría que agregar para después cumplir con la normativa, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, nos sirvió un montón
para estudiar, por ejemplo, edificios históricos. Nosotros estamos trabajando en el grupo con el Cabildo, con la Casa de Uriburu, y en realidad en esos edificios no sabemos de qué están hechos, no sabemos cuál es la conductividad térmica del adobe que usaron en el siglo XVII, ¿sí? Entonces el método nos permitió también, en estos edificios de más de medio metro de espesor de muro, nos permitió poder determinar la resistencia. En un caso de un edificio histórico donde no tenés refrigeración, no tenés calefacción, tenés todo en contra. Los saltos térmicos chiquitos, las temperaturas fluctuantes, y sin embargo resultó bien interesante. Entonces yo creo que lo que hizo Rocío es como un cierre, digamos, al método. Nosotros nos comunicamos con el inventor del método, es un investigador sueco que ya está jubilado, y le mandamos lo que habíamos hecho, y él estaba, digamos, muy contento porque habíamos logrado extrapolar a otros climas y a otras condiciones el trabajo que él había presentado hace unos 10 años aproximadamente. Así que en ese sentido fue muy interesante el trabajo de cierre que conseguimos. Así que bueno, yo como directora de Rocío les agradezco, digamos, el tiempo dedicado a leer la tesis, porque era una tesis matemáticamente densa y había que leerla, digamos, con mucho cuidado. Y bueno, yo creo que ella consiguió, digamos, resumir toda esta complejidad bastante bien en su presentación. Así que bueno, también felicitaciones para ella y muchas gracias. A usted. Bueno, gracias a ustedes. Ahora hacemos como dijimos, se desconectan y nos quedamos nosotros tres y se conectan en 10 minutos. Bueno, Rocío, Rocío, voy a dar el anfitrión, no sé, a José. Bien. En 10 minutitos nos volvemos a conectar. Muy bien. Claro. Sí, gracias. Gracias. 11:20 estamos conectándonos, ¿les parece? Sí. Bien. Bueno, gracias. Ahí espere que no lo encuentro el profe. Ya se Deja de grabar si querés ya. Sí, esto también ya.